desnutrición crónica infantil en Ecuador cayó 3.5% entre 2018 y 2023, según los datos publicados en la encuesta nacional de desnutrición infantil. ¿Qué avances se dan en la atención de salud a los niños y niñas de nuestro país? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña José Ruales, ministro de Salud. Ministro, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien con estas buenas noticias de que hemos logrado la meta en reducción de la desnutrición crónica infantil. Justamente estaba aquí el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. El día de ayer conversábamos sobre ese mismo tema. Él nos comentaba que este logro se ha dado justamente por el aumento de la atención a mujeres embarazadas, a niños menores de 2 años en los centros de salud del país. ¿Qué tipo de atención reciben los niños en nuestros centros de salud? ¿Cómo se coordinó esto para esa atención? Bueno, lo primero es definir una política pública integral, que es lo que hemos hecho con el liderazgo del presidente Lasso en el gobierno. La desnutrición crónica infantil no es una enfermedad, es una condición de vida de los niños que se da por múltiples causas y determinantes sociales. Por ejemplo, tiene mucha importancia la educación de la madre, porque es muy importante el acceso a los servicios de salud o una alimentación de calidad. Tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con la calidad del agua. Es decir, que la desnutrición, ministro, disculpe que le interrumpa, ¿es un problema que se tiene que atacar desde el embarazo? Eso, exactamente. No solamente desde el embarazo, desde antes del embarazo, ¿no? Porque si las mujeres en edad fértil tienen problemas nutricionales, ya sea como por sobrepeso, obesidad o como desnutrición, los niños que nazcan van a sufrir ese problema nutricional. Por lo tanto, la atención que estamos dando es a todas las mujeres en edad fértil y principalmente a los niños desde la concepción, es decir, desde el primer día en que la madre conoce que está embarazada, completamos los 1000 días con los 9 meses de embarazo y los 24 meses hasta que el niño cumple los 2 años. Ese es el periodo, la ventana crítica para poder actuar. Debemos captar a la mujer embarazada en las primeras 12 semanas, porque el embrión se forma durante los 3 primeros meses y luego tenemos que apoyarle con nutrientes, con educación, capacitación, alimentación durante el resto del embarazo mientras el niño crece. Y luego al niño desde el nacimiento durante los 2 años. Ese es el periodo clave de intervención, no solo de salud, sino todas las instituciones. ¿Y esta reducción, ministro, del 3.5% en la desnutrición infantil es realmente significativa? Es una reducción histórica, ¿no? Tomen en cuenta que el estudio, las diversas encuestas de desnutrición se han venido haciendo cada 2, 3 o 5 años. La primera encuesta del 2004 obtuvo un resultado para menores de 2 años. Cuando estamos hablando de desnutrición crónica infantil, yo estoy hablando de niños que tienen retraso en la talla, que no crecen normalmente. Ese es un indicador de lo que está pasando también en su peso, en su desarrollo neurológico, en su desarrollo metabólico, ¿ya? Pero utilizamos este indicador porque es el más fácil de medir a los niños. El año 2014, la desnutrición crónica en el Ecuador era 21.3%. Esto siguió subiendo hasta el año 2014, 10 años, en la época de mayor bonanza económica del país, subió 3.5 puntos, subió del 21.3 al 24.8%, y ese indicador, a pesar de diversas iniciativas para intervenir, se mantuvo hasta el 2018 más o menos igual. Lo hemos ajustado
debido a que había algunos problemas estadísticos, en el 23.6. Y es la primera vez que tenemos un cambio en el patrón, un cambio en la tendencia. Ahora hemos bajado a 20.1% de menores de 2 años, que es menor al dato de hace 20 años. Ya, ¿y eso qué significa? Es decir, ¿cuántos niños y niñas siguen todavía en condición de desnutrición crónica en el país? Eso significa que hay alrededor de 20,000 niños menos con desnutrición crónica de los menores de 1 año. Eso significa que en total, más o menos nacen en el país 270,000 niños, ¿no? Esto quiere decir que hay 57,000 niños que todavía están en riesgo de desnutrición crónica. ¿Y cuáles son las zonas más afectadas? Podemos salvarlos. ¿Cuáles son las zonas más afectadas donde están estos niños, la mayoría de estos niños? La mayor parte, miren, la vulnerabilidad, los indicadores se da tanto por lugares como por provincias o como por tipo de población. Donde más encontramos está en la sierra rural, en la costa rural. Déjenme ver el dato exactamente para poder darles, ¿no? En los menores de 2 años, que está aquí. Miren, las provincias con mayor prevalencia son, por ejemplo, la provincia del Chimborazo, con 32.4% de los niños, Bolívar, 26.8%, Cotopaxi, 25.9%, o alguna de las provincias orientales como Pastaza, que tiene 29.5%, y en la costa, la provincia de mayor prevalencia es Santa Elena con 26.1%. Estos son los criterios que hemos utilizado en el proyecto para la intervención. El proyecto y la estrategia actual de nuestra política no interviene a todas las poblaciones por igual, sino que primero detectamos las parroquias, las poblaciones, 728 parroquias, en donde teníamos prevalencias de más de 33%, de tal manera que las intervenciones, el aumento de personal, más de 1,720 profesionales nutricionistas, por primera vez se contrata en el Ministerio nutricionistas comunitarias para trabajar con la familia, con la mamá, con los municipios. Ministro, me gustaría cambiar un poco de tema porque se nos acaba el tiempo. Focalizadamente, ¿no? Ese es el éxito, el haber focalizado, justamente identificando dónde estaba el mayor problema. Voy a cambiar un poquito de tema, ministro, porque se nos acaba el tiempo. Quisiera saber qué sucede en este momento en la atención de salud en medio de la grave crisis de seguridad que vive el país. La inseguridad se ha convertido en una variable de análisis para que la población no asista a los centros de salud, ¿cree usted? Realmente, a pesar de la seguridad, el Ministerio de Salud sigue trabajando y tenemos cada vez más demanda. Fíjense en que hemos subido de 30 millones de atenciones en el 2020 a más de 45 en el 2022, y en lo que va del año ya tenemos más de 26 millones de atenciones, ¿no? Es decir, este año superaremos las 50 millones de atenciones. La población está acudiendo a pesar de los riesgos. Tenemos algunas zonas, incluso, por ejemplo, acabamos de terminar las jornadas de vacunación en todos los cantones. No hemos tenido problemas de ingresar a ninguna parroquia. En algunos sí han habido problemas de seguridad que hemos tenido que enfrentar, pero no hemos tenido tampoco limitación, digamos, para... Pero han aumentado también los casos que vienen por problemas de violencia, me imagino. Eso es otra cosa, ¿sí? Normalmente nosotros recibimos casos producto de violencia, pero no son, digamos, amenazas a los centros de salud o a los hospitales. Son por el enfrentamiento entre bandas de delincuencia organizada. Tenemos ya hasta el momento, desde enero... ¿Pero están preparados para manejar esos casos? Sí, para ello hemos establecido, creamos el Código Plata. Tenemos 1,200 atenciones en caso de personas que recibieron herida de arma de fuego, herida de arma blanca, o personas que ingresan
o intentan ingresar armadas o problemas por justamente estos enfrentamientos. Eso nos ha reducido grandemente el riesgo. Hemos hecho también mejoras, cámaras, perímetros, guardias de seguridad, protocolos. Hemos capacitado no solamente al Ministerio de Salud, a la Seguridad Social, a las clínicas y hospitales privados, y tenemos una articulación con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior para la respuesta inmediata en el caso de tener un evento de este tipo. Rápidamente démosle una revisión al sistema de vacunación, este proceso que se hizo de vacunación en el país justamente para los niños pequeños, esa brecha que habíamos tenido entre niños de 1 y 12 años en cuanto a poliomielitis, sarampión y rubiola, que incluso durante la pandemia se retrasó muchísimo esa vacunación. ¿Cuál es el índice actual? Miren, en verdad, entre el año 2013 y el 2021, en el tiempo de la pandemia, eso estuvo bajando más o menos un 5%. El año de la pandemia llegamos a tener coberturas muy bajas de vacunación en sarampión, rubiola y polio de alrededor del 76%. Eso quiere decir que había un 30% casi de niños susceptibles que podrían reintroducir la enfermedad. Hemos hecho una campaña durante 3 meses y medio. Hemos visitado primero las escuelas, establecimientos educativos y después casa por casa con brigadas, y finalmente hemos supervisado junto con la Organización Panamericana de la Salud en una muestra de 500,000 viviendas. Hemos logrado un éxito de el 97% de los niños vacunados contra la poliomielitis, el sarampión y la rubiola. Es decir, hemos devuelto la seguridad a las familias. No tenemos ya entonces un riesgo de reintroducción de la polio, del sarampión y la rubiola, y hemos tenido un éxito mayor que el de los países vecinos que intentaron, digamos, esta vacunación, esta proyección, gracias a la Organización Panamericana de la Salud, que nos hizo la supervisión y el muestreo para garantizar que la vacunación esté cumplida. Ministro, brevemente, ¿qué sucede en el Ecuador con el COVID-19? Existe en el mundo una preocupación actual por la aparición de nuevas variantes. En el país, ¿cómo está el tema del COVID-19? Bueno, en el caso del COVID y en general las enfermedades respiratorias agudas, nosotros nos mantenemos en este momento bajo control. Tenemos alrededor de 120 casos semanales de COVID. Tenemos la circulación de las cepas XBB, que resumen más o menos el 75% de los casos, y la cepa EG.5, que actualmente representa alrededor del 25% de los casos secuenciados. Sin embargo, no hemos tenido un aumento en el número de casos, en la gravedad, ni en la hospitalización. Sin embargo, en el Ecuador estamos en época seca, estamos en época de verano. El momento en que empiezan las lluvias, empieza la época húmeda en la sierra y en la costa en el mes de noviembre, vuelven a darse las condiciones climáticas, ambientales para la transmisión de enfermedades respiratorias. Por lo tanto, tenemos que prevenir. Para ello, estamos vacunando con la vacuna de refuerzo Pfizer bivalente, especialmente a los adultos mayores, personas que tienen comorbilidades, enfermedades crónicas, y a partir, esperamos, de inicios de noviembre, o dependiendo de cómo va la vigilancia epidemiológica, empezaremos a vacunar también contra la influenza a niños y a adultos. Siempre esta época empiezan a bajar, empiezan clases en la sierra, luego van a empezar las lluvias y eso generan condiciones, por lo cual hay que generar una alerta y una preocupación de la población. Estamos vacunando en todos los centros de salud a nivel nacional para los refuerzos. Las personas que no se han puesto el refuerzo están siempre en mayor riesgo de una enfermedad grave o que requiera hospitalización por COVID. Ministro, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias a usted, a
Notimundo, y que tengan muy buena tarde. Igual para usted. Nos acompañó José Ruales, ministro de Salud.